Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En concreto es el episodio ya creo que número 33, si mal no recuerdo. Y debo decir que, bueno, pues estamos siguiendo esa regularidad que tanto estoy anunciando y que me parece eso, bueno, pues algo de elogio, digno de elogio, digamos que por mi parte, porque ya os dije, ya sé que soy bastante repetitivo en eso en concreto, pero sí que es verdad que soy una persona muy poco constante y que esté más o menos llevando a rajatabla el tema de Diario de un Ansioso, pues bueno, dice mucho de lo que me gusta, ¿no? Este espacio, este medio en el cual me puedo expresar de cualquier cosa, ¿no? Sin ninguna restricción alguna, simplemente lo que se me pasa por la cabeza, y pocas veces tengo ninguna restricción a la hora de hablar. Sí que es verdad que, bueno, los temas que hablo tampoco sé que sean muy polémicos, pero sí que es verdad que de vez en cuando, pues bueno, pues sí que, tengo la posibilidad en cualquier momento de hablar de algo polémico si tengo ¿cómo decirlo? Si tengo la posibilidad de hacerlo, pues lo hago, ¿no? Pero bueno, yo de momento, y si me apetece, ¿no? Y yo de momento tampoco voy a hacer eso porque no es algo que a mí me apetezca mucho, ¿no? Pero bueno, digamos que dejando eso al margen, eh, quería hablar hoy de algo que me ronda siempre por la cabeza, ¿no? El tema de la ansiedad, ¿no? Hoy sí que vamos a hablar de la ansiedad, hoy sí que vamos a hablar de algo más, quizás más psicológico y hablando de forma más personal, ¿no? Más personal en cuanto a la experiencia personal, ¿no? Bueno, digamos que ya estáis más que informados con el tema de la ansiedad, y si no estáis informados con el tema de mi ansiedad, hay varios episodios, que preceden a este y que hablo de la ansiedad en general. De hecho, hay uno que os lo recomiendo bastante, que es el tema de mi experiencia con el TOC puro y fobias de impulsión, ¿no? Creo que es mi episodio del podcast más escuchado dentro de iVoox. Y obviamente es un tema que atrae mucho, ¿no? Que una persona hable de su experiencia, ¿no? En cuanto a la ansiedad. Yo debo decir que llevo ya diagnosticado desde los 14 años, pero sí que es verdad que noté indicios antes de esa edad, de hecho, desde los 8 años, ¿no? ¿Y cómo noté esos indicios? Bueno, principalmente con pensamientos intrusivos, ¿no? Con cosas que quizás un niño de aquella edad no debería pensar, no debería tener eso en la cabeza. Y bueno, la verdad es que es algo que yo me guardé mucho, ¿no? Me guardé mucho porque ¿cómo vas a contar algo tan importante? Bueno, no importante, sino tan difícil de explicar y que poca gente puede entender aquello. Y no es algo, digamos, que sea fácil de contar porque es algo que no mucha gente tiene, en el sentido de, que mucha gente tiene, o más bien, mucha gente tiene de cara al público. ¿Qué quiere decir con esto? Porque a veces... ¿Por qué? Porque hay a veces que, digamos, una persona lo tiene, pero por miedo, ¿no? Por miedo a la repercusión, por miedo a, a lo que dirán, ¿no? Al que dirán, se lo guardan, ¿no? Que es cosas que me pasan, básicamente lo que me pasa a mí, ¿no? En algunos momentos, en el sentido, más bien lo que me pasaba a mí, porque sí que es verdad que, bueno, con el tema de la terapia, con el tema de seguir un poquito en una línea, incluso diría ascendente, ¿no? Con el sentido más obvio, el tema de que, bueno, pues acepté más o menos, acepté el tema de que yo soy una persona enferma y soy una persona que estoy limitada. Y en ese caso, en ese tema, ese punto en concreto, quería yo un poquito matizar el tema de limitar, el tema de una persona con ansiedad, cuánto tiene, de limitación, de límites, cuánto, digamos, la ansiedad, cuánto te limita, ¿no? A una persona que padece a un trastorno. Debo decir que yo soy una persona muy limitada en cualquier aspecto de mi vida. Digamos que es algo que me merma tanto personalmente como físicamente. Es algo prácticamente constante, prácticamente es algo persistente, ¿no? Permanente. Lo mío, yo ya sé que obviamente hay cierta, cierta cura, o más que cierta cura, hay cierta mitigación con ello, el tema de las pastillas, ¿no?
cierta mitigación que, bueno, más o menos lo tengo a rajatabla. De hecho, me gustaría hablar un poquito de ello, ¿no? De verdad, lo digo de verdad en el sentido de que hablo desde la experiencia. No quiero que nadie me tome como alguien, como un experto, como un profesional, porque no es el caso, ¿no? No es el caso. En ningún momento he dicho eso. Pero debo decir que, como he dicho antes, a través de terapia y a través de que la familia me apoyaba, ¿no? Porque es algo que yo en un principio yo pensaba que no iba a ser así, ¿no? En un principio pensaba que no iban a tener, no iban a concebir esa idea, no iban a aceptarme, ¿no? Porque pensarían que yo estoy loco, porque digamos que la fobias de impulsión es algo que si no sabéis lo que son las fobias de impulsión, lo podéis básicamente buscar en Google. Hay una definición bastante rápida, pero bueno, digamos que es algo que una persona que no es experta en ese campo, una persona que nunca ha tenido eso, una persona que está al margen de todas aquellas cosas, piensa y tiene una percepción negativa, ¿no? con las fobias de impulsión, en el sentido de que la persona que lo tiene es directamente una persona mala, ¿no? Y de hecho eso me pasó a mí en el tema de decir, oye, tengo estos pensamientos y pienso que voy a ser la peor persona del mundo, ¿no? Y es algo que me aisló mucho de la gente, ¿no? El hecho de, oye, digamos que las fobias de impulsión, por decir algo un poquito general, es miedo a hacer daño a la gente. El miedo de eso, una fobia de impulsión, de, digamos, a un día equivocarme y sucumbir a esa característica violencia que tenemos de por sí el ser humano, ¿no? Y tengo miedo a irme de la mano, o de hacer daño en general, incluso emocionalmente, en todo. Y eso, digamos que lo tengo muy en cuenta en el sentido de que digo, vale, está muy más que claro que es algo con el tema de la ansiedad, porque la ansiedad, ¿qué es? Sí, no me refiero en el tema de qué es de forma intrínseca, me refiero en el tema de, vale, ¿por qué me genera ansiedad? ¿Por qué? Porque no lo controlo. ¿Por qué? Porque estoy en una situación de descontrol y ese descontrol me genera ansiedad y yo lo que necesito es un control, lo que necesito yo tener es un estudio con respecto a ello y a partir de ese estudio tenerlo todo más tranquilo, más rebajado, más relajado, ¿no? Más rebajado en cuanto a nivel de ansiedad y más relajado. Es algo recíproco, ¿no? Tú me das una cosa, yo te doy otra. Si tú no me das esto, va a salir estos, digamos, asomándose a la puerta. Todo es en el control y en el descontrol, ¿no? Todo se basa en ello, en las fobias de impulsión, en el sentido de eso de sucumbir a nuestra violencia, pero de forma exagerada, exacerbada, ¿no? Tener miedo a matar, tener miedo de hacer todas esas cosas que está penado por la justicia, ¿no? Por la sociedad en general. Y te da miedo hacer esas cosas por un simple, no sé cómo deciros, por un simple empujón, ¿no? Por un simple empujón que se puede, digamos, manifestar en una pelea, en una discusión. Nosotros tenemos miedo hasta eso, de dar un empujón por si de un empujón muy fuerte se puede tropezar con una piedra y se puede matar, ¿sabéis? Son cosas que te cuesta mucho. El tema de, esto es muy mítico, ¿no? El tema de coger un cuchillo a la hora de cortar, no sé, comida o tijeras para cortar papel o lo que sea. El hecho es cortar, digamos, el hecho es de decir, ostras, tengo miedo a hacer esto, tengo miedo de matar, tengo miedo de cortarle el dedo a alguien. Todo, digamos que toda esa imaginación, ¿no? Todo ese descontrol que hay te da miedo de perder el control, de decir, ostras, es que al final, si yo pienso en todas estas cosas, si yo pienso en todas estas barbaridades, en estas cosas tan sádicas y tan malévolas, al final seré yo un asesino, estaré loco. Me está gustando lo que estoy pensando, aunque yo tenga en primera instancia un rechazo a ello. Quizás me está acostumbrando a ello. Son cosas que en un principio parecen estúpidas, muy recambolescas, pero cuando tienes tanta incidencia, cuando tienes tanto, digamos, tanta obsesión, porque esta es otra, la obsesión, digamos que son dos
dos partes del mismo puzzle, en el sentido dos piezas del mismo puzzle. ¿Qué quiero decir con esto? Pues digamos que la obsesión es un pensamiento recurrente sobre algo y la obsesión tiene un pensamiento recurrente sobre el descontrol, sobre el miedo, y por lo tanto se juntan y se multiplican a la enésima potencia, ¿no? Se eleva prácticamente. Y debo decir que cuesta mucho de tener una idea bastante, ¿cómo decirlo?, bastante directa, bastante fría con respecto a ello, porque somos personas en general somos personas y en general nos basamos mucho en el pensamiento emocional, en el pensamiento irracional, en el pensamiento directo, en el pensamiento más fácil, ¿no? que nos viene de forma, rápida, que sea el pensamiento emocional. ¿Y qué pasa con el pensamiento emocional? Que cuando tenemos ese pensamiento emocional con respecto a lo que me está pasando, ¿no? El tema de la obsesión a hacer daño, a un descontrol, ese pensamiento emocional acerca de ello, pues digamos que... ¿Cuáles son esos pensamientos emocionales acerca de ello? Pues que estoy loco, pues estoy enfermo. Bueno, enfermo obviamente, ¿no? Pero el tema de estoy loco, una cosa es estar enfermo y una cosa es estar enfermo mental y otra cosa es estar loco. Porque un loco es un enfermo mental, sí, pero de otro tipo. ¿Sabéis? Es diferente. Una cosa es ser un enfermo mental y otra cosa es ser un loco. Esto ya lo aclaré en otro episodio, pero bueno, lo aclaro ahora mismo, por si alguien, se está perdiendo un poco. Digamos que yo estoy diagnosticado, no estoy mintiendo en ningún momento, y yo en un principio pensaba que estaba loco, yo en un principio tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad que se te pase por la cabeza, cualquiera. Y en parte me está costando decir todas estas cosas porque sé que va a haber una estigmatización a mi persona. Sé que le puede, aterrorizar a alguien que me está escuchando y estará pensando, este tío está loco, este tío es un enfermo mental. Hombre, eso sí. Mira, eso, que me digan enfermo mental, eso es verdad. Eso objetivamente es verdad, así que tampoco es ningún insulto. Si es objetivo, es verdad. Pero me arriesgo. Sí que es verdad que yo me estoy arriesgando. El tema de que haya un rechazo por parte de la audiencia, por parte del prójimo. Pero mirad, yo estoy respaldado por profesionales, yo estoy respaldado por familiares, en el sentido de que, aunque yo tenga los pensamientos y aunque aún están permanentes, aún están vigentes, ¿no? en mi vida cotidiana, y por eso me limita tanto a la hora de hacer otras acciones o de interactuar con cualquier persona, debo decir que pasando el tiempo, ¿no? Y de forma recurrente pensar y decir, oye, no voy a hacer estas cosas, son pensamientos infundados, son ideas infundadas, y por lo tanto eso nunca va a pasar. Pero ¿qué pasa? Que, pues hay a veces que tanta reiteración, tanta obsesión, ¿no? Digamos que al final te lo crees. Al final piensas que vas a hacer daño y te aíslas porque piensas que vas a hacer daño a los demás, a familiares, a gente que no conoces, cualquier persona que se te ocurra por la mente, ¿no? Y es horrible. Imagino que habrá gente también que está... imagino que habrá gente que está viendo este podcast y tiene ansiedad, o tiene obsesiones. Me gustaría que si una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo y tiene además fobias de impulsión, me gustaría que si en algún momento se anima para escribirme a la caja de comentarios y expresar su experiencia con respecto a ello. Y normalizar, es lo más importante, es lo que me dijeron los profesionales, normalizar la situación, decir, vale, tengo estos pensamientos, tengo estas ideas intrusivas, no es algo que yo quiera, no es algo que yo quiera imaginarme, simplemente es algo que está. Es como cuando yo digo, no voy a imaginarme en un elefante rosa, y lo pienso porque es algo que no controlas, es algo que quieres controlar y quieres que, se vaya, que huya de tu mente, pero sin embargo al pensar que quieres que huya, está ahí presente. Es algo irónico, ¿no? Es algo irónico en el sentido de decir, oye, quiero que se vaya, pero sin embargo al pensar que quiero que se vaya va a estar más aún, ¿no? Y más en algo tan impactante emocionalmente hablando, tan duro, porque la palabra es duro, la palabra es muy duro.
Y la gente que sabe que son las fobias de impulsión y el tema de trastorno obsesivo compulsivo o trastornos en general, saben de lo que hablo. Y chicos, lo digo desde aquí, no estáis solos. Ya lo he dicho en muchos momentos, lo he dicho en muchos episodios, pero quiero reivindicar esa forma de pensar, es reivindicar esa oración de decir, no estáis solos, chicos, no estáis solos. Y aquí hay un servidor que está pasando igual que vosotros. Y estoy aquí, y yo soy una persona que me he limitado mucho. Ha habido cosas en mi vida que he tenido que aprovechar. He tenido que aprovechar oportunidades y iba a decir una mala palabra, pero por culpa de la ansiedad, por culpa de mi estado mental, no he podido hacerlo. Muchas cosas que he tenido yo en mi vida presente, no he podido hacerlo. No he podido. Por mucho que lo intentase, por mucho que lo tuviese presente y decir, vale, voy a hacerlo, me costó mucho, chicos. Me costó mucho. Y yo de momento voy remontando, pero hubo una época, la que dije antes, ¿no? La de más de 100 kilos, que estaba devastado. Estaba arruinado, estaba destruido. No, ni cuando me miraba al espejo ni me reconocía. Un desastre. Pero quiero dar también un mensaje de positividad, quiero dar un mensaje de esperanza, en el sentido de decir, yo he estado, chicos, y créanme cuando digo que he estado en el mismísimo inframundo, en el suelo, en lo más bajo. Pero poco a poco, con esa persistencia, sí que es verdad que con ayuda de los demás, escoltado por los demás, por gente que me quiere, por gente que está a mi lado, por gente que me conoce de verdad, ¿no? Y he podido seguir adelante. Y por terapia también, ¿no? Por profesionales. Yo en un principio pensaba que estaba loco, pero es curioso lo que me dijo un profesional hace un tiempo, y esto siempre se me quedó en la cabeza. Las personas que presentan esta obsesión, esta fobia de impulsión, son las que, por probabilidad, menos van a cometer esas fechorías. Son las personas que menos van a hacer esas fechorías, que menos van a actuar de forma fraudulenta, de forma negativa. ¿Sabéis? Digamos que cuanto más lo piensas, o sea, las personas que tienen fobia de impulsión tienen menos probabilidad de hacer daño, de hacer todo aquello que tienen miedo en hacer. Y es bastante irónico, ¿no? El hecho de, oye, pues eso, de decir, ostras, casi siempre pienso en esto, pero oye, nunca lo voy a hacer porque básicamente tengo miedo a hacerlo, ¿no? Es un poco complicado de explicar y sé que sí, seguramente, digamos, me estoy explicando, pues bueno, de forma pues más o menos complicada, ¿no? Para entender, porque sí que es verdad que es algo más bien que hay que tenerlo como experiencia para poder entender al completo el tema de la fobia de impulsión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Es algo muy complicado. Muy complicado, y como he dicho antes, me ha limitado mucho la vida, mucho. Yo tenía planes y a causa de esto se fueron. Pero ¿sabéis qué? Después de la tormenta viene la calma. Después del mal tiempo viene la calma. Y a partir de esa calma te pones a pensar, a reflexionar, a entenderte, a comprenderte. Y dices, de acuerdo, tengo esto, Enzo. Lo tienes. Es una putada, lo es una putada. Pero hay gente que te apoya, Enzo. Tienes profesionales a tus espaldas que te pueden ayudar, que te pueden, digamos, guiar. Tienes a tu familia, que es básicamente tu pilar en tu vida. Tienes incluso, no muchos, pero tienes algunos amigos. Tenlos presente. Haz cosas, Enzo, distráete. Yo creo que la mejor forma a la hora de mitigar esas obsesiones es a la hora de realizar muchas acciones.
hecho de distraerte, ¿no? Eso me pasa mucho, por ejemplo, en los videojuegos o a la hora de hacer ejercicio, que yo no hago mucho, ¿no? Pero bueno, si hago un día. O el tema de hablar con algún amigo que otro, el tema de la distracción, ¿no? La distracción, que eso lo que hace es básicamente eso, el tema de mitigar la ansiedad, de mitigar la obsesión. ¿Por qué? Porque estoy concentrado en otras cosas, ¿no? Y la época que yo más estaba como entre comillas, de descanso, es cuando más ansiedad tenía. Es cuando tenía, digamos, esa permanente, esa reiteración de lo vivido, de lo expresado, ¿no? En un principio. Y esto es así. Para mitigar la obsesión, para mitigar las fobias de impulsión, ojo, pongo el matiz de mitigar, no de curar. Es básicamente moverte y no rendirte. Y no rendirte, porque al final si te rindes, estás sucumbiendo. Y chicos, y créeme cuando os digo que se puede seguir adelante. Yo ahora mismo estoy en otro momento de mi vida desde hace 4 años. He adelgazado, que eso es muy importante. Tengo el plan de estudiar, ¿no? Tengo una meta en mi vida. Estoy incluso, digamos, comenzando un nuevo proyecto. Estoy realizando un proyecto que sería esto, por ejemplo, el tema de Diario de un Ansioso. También estoy mirando, he echado unos papeles para un tema de radio en mi ciudad. Me estoy moviendo, estoy creando situaciones, ¿no? Ocurrencias, estoy moviéndome, estoy concentrado en otras cosas que verdaderamente me llenan, que realmente me hacen sentir me hacen sentir ocupado, me hacen sentir realizado. Y eso es muy importante, porque cuando menos haces es cuando más tienes presente las obsesiones. Las personas obsesivas tenéis que distraeros. Al menos en mi experiencia, obviamente cada uno es cada uno, ¿no? Pero quiero decir, distraeros, pero también hasta cierto punto, en el sentido de decir, dar como, digamos, la mayor normalidad posible a lo que te está pasando. El tema de las obsesiones, las ideas, digamos, impulsivas impulsivas, ideas que se te vienen simplemente y que te dan miedo de realizar, ¿no? De que se vuelvan verosímiles, ¿no? Que nunca llega a pasar. Llevo ya no sé cuántos años con lo mismo y nunca ha llegado a pasar todas las ideas que tenía en la cabeza. Nunca ha llegado a pasar. Obviamente es un alivio, ¿no? Eso quiere decir que no me pasa, que básicamente las ideas que tengo en la cabeza son infundadas, pero independientemente de que son infundadas y tengo pruebas fehacientes con ello, sigue estando. Porque ya es un problema, digamos, permanente, ya es un problema mental que básicamente lo único que van a hacer las pastillas y una terapia adecuada es el tema de mitigar, no de, digamos, eliminar por completo la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias de impulsión. De hecho, yo diría que las pastillas y la terapia en sí son un añadido, es un complemento, ¿no? al compendio, a la mejoría, a la mitigación. ¿Por qué lo digo? Porque la clave es tú. La clave eres tú. Y lo digo de verdad. La clave eres tú. Porque ¿cuál es el núcleo en el que se centra la ansiedad? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo en que reside? Ansiedad yo también la veo como una especie de parásito. Si el huésped principal muere, ya se mitiga la ansiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ansiedad no puede vivir sin ti, pero tú sí que puedes vivir sin ella. Lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio mental muy, muy complejo.
y no instantáneo, ni mucho menos. De hecho, hay que ir poco a poco, poco a poco. Y hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza mental. Y también, digamos, ¿cómo decirlo? Tener en tu inventario tus gente que te acompaña, tus familiares, tus padres. ¿Sabéis? Gente que apoya, gente que te comprende, gente que sabe que no vas a hacer todas esas fechorías, ¿no? Y que te pueden ayudar a la hora de la verdad. Incluso amigos. Lo que pasa es que amigos, ¿qué pasa? Es mucho más complicado porque, bueno, obviamente el hecho de decir, pues no tengo pensamientos de que voy a matar a alguien. Hombre, a ver, quiero decir, a mí me lo dicen incluso a mí, que yo tengo fobia de impulsión, me lo dicen a mí y me cago encima. O sea, es normal, por supuesto es normal. Por supuesto que es normal. Que cosas que gente que no me comprende, que no entiende lo que me está pasando, pues bueno, que tenga miedo. Y que diga, hostia, este tío está loco, está pirado a la cabeza. Yo lo entiendo. Y por eso intento también en ese sentido aislarme con respecto de cara al público en general. Pero yo también digo que estoy aquí haciendo el podcast, ¿no? Digamos que es, para mí, aunque me parezca que no, este vídeo es un golpe sobre la mesa. Es decir, me estoy arriesgando. Me estoy arriesgando a que la gente me mire mal. Me estoy arriesgando a que la gente me vea como un loco, como un psicópata. Fijaos, es que esto no es un moco de pavo. Me estoy arriesgando a eso. Pero ¿sabéis qué? Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Y me da igual si soy yo. Porque ¿sabéis qué pasa? Que quizás si estuviese solo no haría el diario no ansioso. Nunca habría hecho diario no ansioso. Si no hubiera tenido terapia, ni mucho menos. En el sentido que yo tengo gente que me respalda, independientemente que el exterior me critique o que me vea o me tache de una manera. Tengo a gente que me respalda y por lo tanto, pues bueno, tengo ese escudo emocional y se me hace más fácil a la hora de explayarme, a la hora de, digamos, exteriorizar todo lo que tengo yo, ¿no? Todo este recorrido. Limita. La ansiedad me limita, la fobia de impulso limita. Yo ya os digo que muchos planes de mi vida que he tenido en presentes las he borrado. Pero nunca es tarde para volver a renacer. Como el ave fénix, ¿no? Renacer de tus cenizas y presentar una nueva cara. Una nueva cara. Esta es mi nueva cara. Es difícil y requiere tiempo. Mucho tiempo. Mucho. Algunos más, algunos menos. Pero requiere tiempo. Me pongo a pensar, me pongo a reflexionar, me pongo a dilucidar todo lo que me ha pasado, ¿no? En la vida en general y digo, y tan solo tengo 20 años. Pero, ¿sabéis qué? Ya es hora de hacer una reflexión fuerte y decir, vale, tengo ansiedad, vale, tengo trastorno obsesivo compulsivo, vale, es algo que me va a afectar siempre, pero oye, lo mitigo normalizándolo y exteriorizándolo hacia los demás. Y no guardarlo. Y digamos que a la hora de exteriorizar, puede ser que alguien que esté pasando lo mismo que yo o parecido, se sienta identificado y no se sienta solo. Ese para mí es un objetivo muy grande. Lo sé. Y muy arriesgado. Eso también lo sé. Pero lo voy a hacer. Ya es hora de moverse. Ya es hora de continuar. Ya es hora de empezar de nuevo. Una nueva vida. Con más fuerza. Con más determinación a la hora de realizar todo lo que me estoy proponiendo. ¿Sabéis? Porque yo tengo miedo de subir este vídeo. Pero ¿sabéis qué? La ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo,
Las fobias de impulsión, ¿en qué se basan? En el descontrol, en el miedo. Me voy a reír del miedo.